realizador documental, pues tanto como un enfoque directo hacia allá, no fue más sobre la marcha. ¿Qué quiero decir con esto? Que fue a partir pues de crear contenido digital y audiovisual de manera muy menor, como, bueno, yo antes pues con mi hermano lo que hacía era pues hacíamos videos pequeños, ya sea de ayudas autodidactas, ayudas humanitarias y cosas por el estilo. Posteriormente, cuando fue avanzando mi carrera, en la que estoy estudiando, que es marketing, pues me fui profesionalizando en el campo de pues esta área, ¿no? Que es lo audiovisual. Y pues posteriormente al llegar a un ambiente laboral en donde proyectos son un poco más serios, ahí es cuando te das cuenta que hay un cambio radical en cuanto a la creación y lo que tienes que hacer, y a partir de aquí pues es cuando tomo las riendas de aventurarme a hacer lo que es los documentos visuales más extensos, que en este caso son los documentales, los cuales tratan básicamente de cualquier tema que uno quiera, nada más siempre y cuando es el afán de darle un enfoque más arduo al asunto. Sobre la marcha me fui dando cuenta que esto era lo mío. De alguna manera yo de pequeño sentí que todos los aspectos visuales que podía lograr hacer o retransmitir a través de este mismo contenido era muy bueno haciéndolo de pequeño, y por lo menos yo puedo reconocer que hasta la fecha pues sigo haciéndolo, ¿no? Quizá no soy algo tan importante o una persona tan reconocida, pero pues más allá de eso pues el material que yo hago es profesional, ¿no? Y lo que cuenta al final mucho del día es que pues tu trabajo te lo reconozcan, ya sea pocas o muchas personas, y por lo menos en mi caso ha sido así. Metro Veracruz nace, no es un proyecto nuevo, nace a raíz de hace 3 años atrás, en el cual yo hice un proyecto con un compañero de la universidad, en el cual pues tratábamos como de dar una visión acerca de la situación de una persona cualquiera de aquí del estado, sobre su actividad diaria, ¿no? Mi compañero conocía a una persona que recogía botellas, y a lo mejor uno pensaría que este oficio no tendría mucho que dar o mucho que hablar, ¿no? Pero pues, oh, qué equivocado estaba. Resulta que pues este señor toda su vida recogió botellas y sin embargo sacó casi a una familia adelante y tenía una historia que contar, ¿no? Y entonces a partir de aquí es cuando yo llego a la conclusión de que sí, en la tele y en cualquier otro lado pues siempre vemos un Veracruz bonito, siempre vemos que no, que las fiestas, aquello, que el otro, que la celebración de los 15 años, pero hay una parte, y esto siempre ha existido y siempre he creído que siempre ha sido así, que hay una parte arraigada, hay una parte a la que no se le da una voz tan certera como tal, hay una parte que no tiene ese cabildo para poder mostrarlo a los demás, y entonces pues lanzarme a la aventura y decir, ¿por qué yo no les puedo dar esa voz, no? ¿Por qué yo no? Y entonces a partir de aquí es cuando empieza el nuevo Veracruz, y tomando en cuenta pues a partir de ahí esa raíz, ¿no? Porque pues esa raíz por la cual empezó pues fue un factor académico, no fue un factor como tal personal. La planeación pues bueno, éramos dos, ¿no? Entonces, mi compañero, que se llama Uriel, que desde aquí le mando un abrazo, él me ayudó mucho más que nada con la logística y poder dar con las personas, ¿no? Porque lo principal, pues, es encontrar a las personas. El señor no quiso hablar, porque en este caso, pues, se quiso reservar, pero contamos con el testimonio del final del día, que es su nieto, ¿no? Y su nieto, pues, nos relató bastante bien acerca de prácticamente toda la vida del señor y cómo es que lo llevó a cabo, pues, todo este proceso acerca de cómo poder darles una sustentabilidad a través de las mismas botellas. Básicamente, pues yo lo editaba todo solo. Mi compañero se encargó de muchas cosas, entonces pues esa parte audiovisual pues es la que me tocaba a mí. La estructuración de esta depende muchísimo qué tanto el aprendizaje le pongas, ¿no? En ese punto pues yo ya tenía bastante práctica, pero sin embargo jamás me había aventurado a realizar un corto tan largo, que era creo que de 15 minutos, que parecería mentira, pero hace un corto profesional de 3 minutos te podría llevar hasta 2 días. Entonces sí es un trabajo bastante arduo, pero pues si es lo que te gusta y si es lo que quieres, ni siquiera lo sientes. Es algo que pasa muy rápido, y por lo menos en mi caso lo pude terminar creo que como al cuarto, quinto día. Verdaderamente me esmeré mucho. Tampoco no es un trabajo tan profesional como uno pensaría, pero pues sin embargo sí lo puedes lograr, y pues empezando con pequeñeces se pueden hacer grandes cosas. Perfiles como tal no busco y no pretendo buscar, porque pues al final del día se le quiere dar una voz a ese lado arraigado, todos aquellos pues que
me quieran ahora sí apoyar en ese sentido, lo único que se les pediría es voluntad y participación, porque las personas a las que van a formar parte de este proyecto pues puede ser tu vecina de enfrente, puede ser tu amigo que vive al lado, puede ser tu compañero de la escuela, puede ser la persona que recoge la basura a las 6 de la mañana por tu casa. No sabes qué historia tiene detrás. Esta es la parte importante. ¿Cuál es la historia por la cual estas personas hacen esto? ¿Cuál es la razón por la que están aquí? ¿Qué papel es el que cumplen al final del día en su vida, ¿no? Que uno diría, es que solamente eres una simple persona. No son simples personas, son personas que tienen mucha historia. Es una contribución importante a la sociedad el poder darlo a conocer. Hasta el momento solamente he realizado 4 cortos porque yo por el momento pues estoy por acabar la carrera, entonces es un poquito complicado el poder organizarte de manera adecuada. Y aparte esto mismo, ¿no? La planificación. Tienes que pues ir a los lugares, tienes que encontrar a las personas, tienes que ver la disposición de las personas para que pues quieran grabarse o por lo menos en un audio. Son muchas cosas, pero pues hasta ahorita llevo 4. La mejor experiencia que yo tuve fue con unos niños en el Día de Reyes. Yo repartí regalos, fui a una colonia aquí al predio 4, lo recuerdo bastante bien, y entonces fue muy irónico porque en ese momento era una parte de tensión política que aquí había en el estado. Yo recuerdo mucho que ese mismo día cuando fuimos a dar los juguetes, la reacción de los niños, bueno, a mi manera, porque eso sí, yo iba con un poco de escepticismo al momento de pues ir con un vehículo, establecerme y pues que los niños se acercaran, ¿no? Y poco a poco pues se fue corriendo la voz acerca de que había un muchacho que estaba regalando juguetes sin pedir nada a cambio. Cuando me di cuenta, pues tenía casi a toda la colonia, a todos los niños de la colonia sobre mi auto, esperando a que se les diera un juguete, ¿no? Y lo más icónico era que me tomaron una foto y me publicaron en redes sociales diciendo que había un hombre que regalaba juguetes y eso. Y ahí es cuando me di cuenta cómo es la percepción de cada persona, porque había gente que comentaba que yo era del gobierno, cosa que pues era todo lo contrario, no era una persona común y corriente. Y había otras personas pues que sin embargo lo interpretaban como un acto de bondad o un acto muy lindo. ¿Con qué es lo que me quedo? Me quedo con la satisfacción de que se pueden lograr hacer grandes cosas, pero pues es cuestión de que hablemos, es cuestión de que todos tengamos algo que decir y empecemos a decir lo que pensemos, es cuando verdaderamente todas estas ideas van a empezar a tomar forma. Y por el momento, pues el otro Veracruz, pues por toda la situación del COVID y todo lo que esto conlleva, está haciendo cortos muy pequeños de material, ya sea por ejemplo opiniones de personas o videos muy cortos de alrededor de 30 segundos, los cuales explican como que una situación en específico, ¿no? Por ejemplo, el por qué se recogen las botellas PET, ¿no? Sería un ejemplo de esto que es a corto plazo. A largo plazo, el otro Veracruz tiene la intención de seguir creando documentales como televisoras grandes, por ejemplo, como RTV o Wonder Woman, y pues yo espero que para el futuro agencias diferentes pues tengan ese sentir de empatía, de tratar de poder como que acercarse a este otro lado de Veracruz, en el cual pues hay que darles una voz, ¿no? Hay que darle una voz porque este lado de la sociedad está muy abandonado, está bastante separado del resto. Yo siempre lo he planteado así: si tú planteas a Veracruz en un mapa, tú te das cuenta que pues está la zona norte y la zona sur, ¿no? En este caso sería Boca. Entonces, siempre ha existido esta como que muralla imaginaria acerca de que no te vayas para el otro lado, porque para el otro lado está el lado malo de la sociedad, y pues nunca vemos, pues podría decirse que nunca se ve del otro lado de su muralla, en el cual pues también existe y también hay, claro, no en globalizando a todos, porque verdaderamente pues, ese no es el asunto, pero pues hay que tener esa sensibilidad, ¿no? De poder distinguir como que esos ciertos puntos y pues no separarnos del resto, y menos en estos tiempos. Primero que nada, pues que se sientan familiarizados, ¿no? Con cada uno de los casos que pues se lleguen a exponer en el futuro. Un punto importante que en estos tiempos tenemos que desarrollar mucho es la empatía, porque creo que en estos tiempos es cuando más hace falta pues ponernos en el lugar del otro y pues entenderlo de alguna manera y decir, me podría estar pasando a mí y sin embargo no me está pasando y me debería de sentir afortunado
quizá y tal vez, pero si tenemos la posibilidad y podemos ayudar a otros, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no hacerlo? ¿Qué espero? Yo espero grandes cosas. Mi ambición por el momento no es bastante grande por toda la situación que hay ahora, pero pues siempre me he mantenido al margen, ¿no? De no perder esa esencia, el cual hace característico pues este proyecto y no la quiero perder porque algo que distingue mucho a este proyecto es el acercamiento a las personas y que sea de una manera cruda y real. Es lo que muchas veces no se trata, ese sentido de que no se muestra la realidad de las cosas, se maquilla, pero aquí no. Aquí es el lado real, el lado de la vida real que se muestra y que muchas veces la gente no ve o quiere ignorar, desgraciadamente, pero pues son cosas que no se pueden ignorar, son cosas que pasan al día a día y pues si tenemos que vivir con ellas tenemos que aprender a ser empáticos con esto mismo. El otro Veracruz ha sido el proyecto casi de mi vida en el sentido audiovisual, ha sido como un boom en donde pues te puedes encontrar a ti mismo y en donde puedes decir yo puedo hacer esto teniendo pocas cosas, teniendo una camarita por aquí, una laptop por acá y sin tener una cámara profesional, porque se pueden hacer grandes cosas. Y algo que yo tuviera que decirles a la gente, que no dejen de creer, porque la raíz o la semillita que todos tenemos de esa creatividad, la cual podemos explotar, siempre está ahí. Todos tenemos una, pero pues hay una frase de un escritor muy famoso que cita que todo está del otro lado del miedo, y una vez que perdamos ese miedo podremos crear grandes cosas. Yo siempre he pensado que en toda la comunidad, artistas, bailarines, fotógrafos, cineastas, todos, si todos nos unimos y si todos pues podemos crear en algún momento en algo muy conjunto, podríamos hacer grandes cosas, tanto grandes como pequeños artistas, porque en México hay, nada más es alzar la voz y levantar la mano y decir yo puedo. Los aspectos quizá más difíciles es el mostrar la realidad, porque no es fácil, ¿eh? O sea, y te lo digo porque cuando yo empecé esto, no me fue fácil, ¿eh? O sea, creo que desde el algoritmo de Facebook que me lo tiraba por mostrar contenido crudo. Y fíjate, crudo me refiero a escenas tan simples como, por ejemplo, una persona recogiendo basura. Hay muchas trabas en el camino y no te voy a mentir, tanto anécdotas como personales de hacer tomas aéreas al basurero, porque en el basurero hay gente. Me quitaron un dron. El sistema municipal me quitó un dron que porque no podía grabar. ¿Por qué no puedo grabar? No lo sé. Pero es un tema que es muy profundo. Sí, es muy profundo. Y más allá de lo profundo, tiene su ladito... tiene su lado gris. Lastimosamente tiene su lado gris y yo puedo decir que yo me lo he topado de frente, ese lado gris. No he escarbado más allá de ese lado gris porque sé que no debo, porque son temas que no debo tocar, porque es de que no los toques porque te puede pasar algo, no los toques, pero pues si me mantengo al margen y trato de mostrar lo más que pueda, con eso estoy feliz. Mi nombre es Ronaldo de la Rosa López, mi proyecto es El Otro Veracruz y en Dismac le damos voz a tu historia.